Cuando se habla de Tarzán, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en el niño criado por simios que se convirtió en el amo de la jungla. Sin embargo, pocos conocen que la historia no terminó con las aventuras del legendario hombre mono. En 1917, Edgar Rice Burroughs decidió dar un paso más allá y preguntarse algo que parecía inevitable. ¿Qué ocurriría cuando Tarzán tuviera un hijo? La respuesta llegó con The Son of Tarzan, la cuarta novela protagonizada por el famoso personaje. Pero esta no es simplemente una continuación. Es una historia de aventuras, venganza, crecimiento y legado, donde un joven deberá descubrir quién es realmente mientras enfrenta peligros que pondrían a prueba incluso al propio Tarzán. Hoy recorreremos toda la historia de esta apasionante novela, conoceremos a sus personajes, descubriremos cómo nació el heredero del rey de la selva y veremos por qué muchos fanáticos consideran que esta es una de las mejores entregas de toda la saga. Prepárense para regresar a la jungla. Han pasado varios años desde las aventuras anteriores. Tarzán, conocido también como John Clayton, Lord Greystoke, vive tranquilamente junto a Jane Porter y su hijo pequeño, Jack Clayton. A diferencia de su padre, Jack crece rodeado de lujos, educación y modales aristocráticos. Todo parece indicar que nunca conocerá la vida salvaje. Pero el pasado nunca desaparece. Y un viejo enemigo está a punto de regresar. El villano de la novela anterior, Nicholas Rokoff, había sobrevivido. Consumido por el odio, dedica toda su vida a planear una única cosa: destruir a Tarzán. Como no puede vencerlo directamente, decide atacar aquello que más ama: su hijo. Rokoff organiza un elaborado plan para secuestrar al pequeño Jack. Sin embargo, las cosas salen terriblemente mal. Durante el viaje en barco, una serie de accidentes provoca que el niño termine completamente solo en una costa africana. El destino parece repetir la historia. Jack apenas es un niño. No conoce la selva. Nunca ha tenido que luchar por sobrevivir. Pero el bosque africano no tiene compasión. Cada día representa una nueva batalla. Debe aprender qué animales evitar. Dónde encontrar agua. Cómo conseguir comida. Y cómo permanecer vivo. Lo curioso es que, poco a poco, comienza a despertar algo que siempre había permanecido dormido. Los instintos heredados de su padre. Uno de los personajes más importantes de toda la novela es Akut. Akut es un enorme simio antropoide. Mucho más inteligente que la mayoría de su especie. Había conocido anteriormente a Tarzán. Cuando encuentra al joven Jack, siente cierta curiosidad. Con el paso del tiempo termina aceptándolo dentro de su grupo. Así como Kala crió a Tarzán décadas atrás, ahora Akut se convierte en una especie de mentor. No exactamente un padre. Pero sí un protector. Gracias a él, Jack aprende el lenguaje de los grandes simios. Aprende a desplazarse por los árboles. A luchar. A sobrevivir. Y finalmente recibe un nuevo nombre. Korak. ¿Qué significa aproximadamente? El asesino. A partir de ese momento deja de existir Jack Clayton. Ahora todos lo conocen como Korak. Es rápido. Ágil. Valiente. Y posee una inteligencia extraordinaria. No tarda en convertirse en uno de los cazadores más temidos de la jungla. Los animales empiezan a respetarlo. Los simios lo siguen. Y hasta las tribus locales escuchan historias sobre un misterioso hombre blanco que vive entre las bestias. La leyenda comienza otra vez. Mientras tanto, Tarzán y Jane viven una auténtica pesadilla. Su hijo ha desaparecido. Durante años recorren África buscando cualquier pista. Cada expedición termina en fracaso. Cada rumor resulta falso. La desesperación crece. Pero nunca abandonan la esperanza. Lo interesante es que padre e hijo llegan a encontrarse muy cerca en varias ocasiones sin llegar a reconocerse. Burroughs utiliza estos encuentros frustrados para mantener una enorme tensión narrativa. El lector sabe la verdad. Los personajes no. La historia cambia completamente cuando Korak encuentra a una joven esclava llamada Meriem. Ha sido capturada por traficantes. Es maltratada constantemente. Korak interviene.
Lucha contra sus captores. Y consigue liberarla. Desde ese momento ambos permanecen juntos. Meriem tampoco pertenece realmente al mundo salvaje. Pero aprende rápidamente. Korak le enseña cómo sobrevivir. Cómo moverse entre los árboles. Cómo defenderse. Entre ambos nace una amistad que lentamente evoluciona hacia el amor. Sin embargo, la jungla nunca permite una vida tranquila. La pareja debe enfrentarse continuamente a peligros. Leones. Panteras. Elefantes. Cocodrilos. Tribus hostiles. Bandidos. Cazadores. Cada capítulo presenta un nuevo desafío. Esta estructura convierte a la novela en una sucesión constante de aventuras. No existe apenas tiempo para descansar. Cuando un enemigo desaparece, aparece otro aún más peligroso. Nikolás Rokov continúa obsesionado con destruir a Tarzán. Durante años sigue moviendo los hilos desde las sombras. Sus acciones afectan indirectamente a Korak. Aunque el muchacho todavía ignora completamente quién es en realidad. El destino parece empeñado en reunir todas las piezas. Y finalmente llega el momento inevitable. Uno de los grandes giros argumentales de la novela es el descubrimiento de la verdadera identidad de Meriem. Durante mucho tiempo todos creen que simplemente es una muchacha huérfana. Pero la realidad resulta muy diferente. Meriem pertenece a una importante familia europea. Había sido secuestrada cuando era niña. Su rescate provoca un enorme revuelo internacional. Sin embargo, después de haber vivido durante años en la jungla, adaptarse nuevamente a la civilización resulta mucho más difícil de lo esperado. Finalmente ocurre el momento que toda la novela ha estado preparando. Tarzán encuentra a Korak. Al principio ninguno comprende completamente quién es el otro. Pero poco a poco las piezas encajan. Los recuerdos. Las pistas. La edad. Las circunstancias. Todo conduce a una única verdad. El salvaje cazador conocido como Korak es en realidad Jack Clayton. El hijo perdido de Tarzán. El reencuentro entre padre, madre e hijo constituye uno de los momentos más emotivos de toda la saga. Jen recupera al niño que creía muerto. Tarzán descubre que su hijo ha heredado exactamente la misma fortaleza que él. Y Korak comprende finalmente cuál es su verdadero origen. Como ocurre con muchos villanos creados por Burroughs, la propia selva termina juzgando a Rokov. Su ambición. Su crueldad. Y su odio permanente lo conducen a un final inevitable. No es Tarzán quien lo derrota definitivamente. Es la naturaleza salvaje. La misma fuerza que siempre ha premiado el valor y castigado la maldad dentro de las novelas del autor. Con su desaparición concluye una de las rivalidades más importantes de los primeros libros de Tarzán. Korak ya no es únicamente el hijo de Tarzán. Ha demostrado ser un héroe por mérito propio. Ha sobrevivido solo. Ha protegido a los débiles. Ha derrotado enemigos. Ha conquistado la selva. Y finalmente logra encontrar un equilibrio entre sus dos mundos. La civilización. Y la naturaleza. Su historia demuestra que el legado de Tarzán no depende únicamente de la sangre. También depende del carácter. Del valor. Y de la capacidad para hacer lo correcto. Cuando The Son of Tarzan apareció en 1917, Burroughs consiguió algo muy difícil. Renovar una serie extremadamente popular sin repetir exactamente la misma fórmula. Aunque la historia recuerda inevitablemente a los orígenes de Tarzán, Korak posee una personalidad distinta. Mientras Tarzán debía descubrir la civilización, Korak debe redescubrirla. Ese cambio convierte la novela en una especie de espejo de la historia original. Además, Burroughs amplía considerablemente el universo de Tarzán, desarrollando nuevas tribus, nuevos escenarios africanos y personajes que seguirán apareciendo en novelas posteriores. Muchos lectores consideran que Korak es uno de los mejores personajes secundarios creados por el autor. Existen varios datos interesantes sobre esta novela. Fue publicada originalmente por entregas antes de aparecer en formato de libro. Korak continuó protagonizando numerosas aventuras posteriores.
Meriem se convirtió en uno de los personajes femeninos más queridos de la franquicia. La novela inspiró varias adaptaciones cinematográficas y de cómic durante el siglo XX. Además, ayudó a consolidar la idea del hijo del héroe mucho antes de que este recurso se volviera habitual en los cómics y la literatura moderna. The Son of Tarzan demuestra que incluso las leyendas pueden evolucionar. En lugar de limitarse a repetir las aventuras del hombre mono, Edgar Rice Burroughs decidió explorar el peso del legado, la herencia y la identidad. Korak no intenta reemplazar a Tarzán. Construye su propio camino. Y precisamente por eso su historia sigue siendo recordada más de un siglo después. La novela combina acción, supervivencia, misterio, romance y aventura con el estilo ágil que convirtió a Burroughs en uno de los escritores más populares de principios del siglo XX. Para cualquier lector que quiera descubrir cómo continuó la leyenda del Rey de la Selva, esta obra representa una parada obligatoria. Y apenas es el comienzo, porque el universo de Tarzán todavía guarda muchas historias extraordinarias por contar. Si disfrutaste este recorrido por The Son of Tarzan, no olvides apoyar el canal con un me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos videos, donde seguiremos explorando, en orden cronológico, todas las novelas del universo de Tarzán creadas por Edgar Rice Burroughs. Hasta la próxima aventura en la selva.